Los libros del regreso, grandes novedades de ensayo que nos esperan en septiembre. Otro año más las editoriales españolas se marchan de vacaciones con todos sus efectivos en posición de combate para preparar la dura competencia del otoño próximo. El último cuatrimestre del año es crucial para los grandes sellos, son los meses en los que se juegan el éxito o el fracaso, en los que concentran sus mejores apuestas de ficción y no ficción. La avalancha de libros de este año pinta más que interesante, también tétrica. El horizonte se oscurece, las lámparas se apagan por todo el planeta y los populismos nacionalistas, identitarios y aficionados al chivo expiatorio desfilan por un planeta en llamas con ecos de terrores pasados, totalitarismo, fascismo, guerra, para que el ávido lector no pierda pie entre los centenares de títulos que aterrizarán en las librerías a partir de septiembre. Hemos seleccionado los fundamentales, los imperdibles, los libros que no puedes dejar pasar a la vuelta del verano. Ensayos, 21 lecciones. Debate, Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Debate, a priori el nuevo y presumible bestseller súbito del israelí Yuval Noah Harari no parece tan desalentador. Pero si repasamos los epígrafes de las lecciones del genio que revolucionó la manera de contar la historia de la humanidad con Sapiens y Homo Deus, nos encontramos con lo siguiente: cuando te hagas mayor, puede que no tengas un empleo, los macrodatos están observándote, jamás subestimemos la estupidez humana, no nos asustemos, lo cierto es que el panorama mundial da para susto. O muerte. En estas páginas, Harari sobrevuela con su imaginación característica y su gusto por la narración seductora los retos y amenazas fundamentales del presente que podrían resumirse así: lo más turbador es que el liberalismo está perdiendo credibilidad justo cuando las revoluciones paralelas en la tecnología de la información y en la biotecnología nos enfrentan a los mayores retos que nuestra especie ha encontrado nunca. Fascismo, Paidós, Madeleine Albright. Fascismo, Paidós, la primera mujer en convertirse en secretaria de Estado en EU. En el segundo gobierno de Bill Clinton se ha upado al número 1 de la lista de los libros más vendidos de The New York Times con esta advertencia, que no teme llamar a las cosas por su nombre. Porque contra aquellos medrosos que temen utilizar la palabra maldita para describir la turbulencia política que altera el planeta, Madeleine Albright la coloca en enormes y amenazadoras letras en rojo en la portada de su libro, Fascismo. ¿Y por qué en pleno siglo XXI volvemos a hablar de fascismo?, responde Albright, lo diré sin tapujos, una de las razones es Donald Trump. Si consideramos el fascismo como una herida del pasado que estaba prácticamente curada, el acceso de Donald Trump a la Casa Blanca sería algo así como arrancarse la venda y llevarse con ella a la costra. ¿Cómo mueren las democracias? Ariel, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. ¿Cómo mueren las democracias? Ariel, dos politólogos redactan a la sombra de Trump el epitafio a cámara lenta de la democracia. El fin del gobierno del pueblo nos responde según ellos tanto a la imagen arquetípica del militar golpista irrumpiendo a espadazos en la sede de la soberanía como a un proceso más ladino, progresivo y, precisamente por ello, más peligroso. Líderes elegidos en comicios perfectamente democráticos van socavando las instituciones a golpe de demagogia, emergencias más o menos ficticias y apelaciones a la sacrosanta voluntad del pueblo que ninguna cortapisa institucional debería cohibir. En el transcurso de los últimos años, escriben, hemos visto a políticos decir y hacer cosas sin precedentes en Estados Unidos, cosas que, sin embargo, identificamos como precursoras de crisis democráticas en otros lugares.
y nos asusta, el camino hacia la no libertad. Galaxia, Timothy Snyder, el camino hacia la no libertad. Galaxia Gutenberg, siempre arrollador, en ocasiones incluso extraordinario, el estadounidense Timothy Snyder hizo añicos nuestra conciencia occidental en libros como Tierras de Sangre, 2011, Tierra Negra, 2015, o Sobre la tiranía, 2017. Persiguiendo el hilo de este último llega ahora, El camino hacia la no libertad, una ambiciosa crónica levantada tras años de investigación en la que da cuenta del ascenso del autoritarismo en Europa, Rusia y Estados Unidos como una combinación cuyo crecimiento parece imparable. Advierte el discípulo de Tony Judt que el ascenso del populismo, el voto británico contra la UE y la elección de Donald Trump eran objetivos rusos, pero el hecho de que se lograran pone al descubierto la vulnerabilidad de las sociedades occidentales. Con el final de la Guerra Fría el autoritarismo volvió a Rusia. El ascenso del populismo, el voto británico contra la UE y la elección de Donald Trump eran objetivos rusos, pero el hecho de que los lograra pone al descubierto la vulnerabilidad de las sociedades occidentales. Con el final de la Guerra Fría el autoritarismo volvió a Rusia. El ascenso del populismo, el voto británico contra la UE y la elección de Donald Trump eran objetivos rusos, pero el hecho de que los lograra pone al descubierto la vulnerabilidad de las sociedades occidentales. Con el final de la Guerra Fría el autoritarismo volvió a Rusia. El ascenso del populismo, el voto británico contra la UE y la elección de Donald Trump eran objetivos rusos, pero el hecho de que los lograra pone al descubierto la vulnerabilidad de las sociedades occidentales. Con el final de la Guerra Fría el autoritarismo volvió a Rusia. El ascenso del populismo, el voto británico contra la UE y la elección de Donald Trump eran objetivos rusos, pero el hecho de que los lograra pone al descubierto la vulnerabilidad de las sociedades occidentales. Catalanes John Eliot Catalanes. El resultado es una obra clave para entender de qué manera se construyeron todos esos mitos que cohesionan y dividen las sociedades catalana y escocesa, el sentimiento de inferioridad permanente de una región frente a un gobierno central o el necesario y siempre tenso equilibrio entre unidad y diversidad en cualquier país. Causas naturales. Turner, Bárbara Ehrenreich. Causas naturales, ¿cómo nos matamos por vivir más? Turner, la denuncia de las pseudociencias viene imponiéndose durante los últimos años como una milagrosa isla de racionalidad en un océano donde la sinrazón se impone. Al principio fueron desmontadas las más obvias, los timos del Reiki, la homeopatía o el psicoanálisis, pero poco a poco campos cada vez más imprevisibles comenzaron a mostrar también las vergüenzas de sus emperadores. La muy divertida ensayista y activista estadounidense Bárbara Ehrenreich arremete en su nuevo libro contra nuestra obsesión por la salud, las dietas y, en definitiva, por arrebatarle unos años más a la parca. Pero, ¿merece la pena vivir más tiempo para vivir peor? El patrón Bitcoin. Deusto, Saifeddin Ammous. El patrón Bitcoin, la alternativa descentralizada a los bancos centrales. Deusto, demasiada gente lleva demasiado tiempo hablando de Bitcoin sin tener, demasiada idea. Por ello es una estupenda noticia la edición en español del mejor libro escrito sobre la invención que está revolucionando nuestro trato con ese viejo amigo del ser humano que es el dinero. Aquí se cuenta su historia, se explica su exacto funcionamiento y se despejan todos los tópicos, verdades a medias o directas falsedades que se han ido acumulando sobre el Bitcoin.
mucho más que una moneda digital, mucho más que un libro. Espectros de la movida. Akal, Víctor Lenor. Espectros de la movida. Akal, el periodista cultural y colaborador de El Confidencial Víctor Lenor vuelve a la carga tras la sacudida que provocó su primer ensayo, tan virulento como original, probablemente el más discutido del género en español de la última década. Después de indies, hipsters y gafapastas, llega Espectros de la movida. ¿Por qué odiar los años 80? Y en sus páginas el autor se tira en plancha sobre unos de los temas que mejor domina y que más certeramente puede juzgar. Un juicio popular, por supuesto. Con astucia histórica, con máximo control del embeleso del lector, y con su avasalladora y electrizante hostilidad, Lenor saca a la luz el carcinoma maligno que brotó durante aquellos años en una cultura española que, como una criatura quimérica, fusionaba el discurso progre y el apocalipsis neoliberal. Falos y falacias. ARPA, Adriana Arroyo, falos y falacias. ARPA, pornografía, poliamor, redes, cirugía estética. ¿Qué pasa con el sexo entre los millennials? Según describe la situación la sexóloga Adriana Arroyo en este volumen con hilaridad pero también con creciente desasosiego, el individualismo militante de la nueva generación ha desfondado el sexo, vaciándolo de contenido y reduciéndolo a una serie de miserias repetidas. Su apuesta confía en superar el narcisismo y la superficialidad a la búsqueda de un sexo más sincero, íntimo y bien explorado, que nos reconcilie con nosotros mismos y con los demás.